Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que dedicamos a hablar de diabetes a propósito del Día Mundial que se dedica para hacer conciencia acerca de la diabetes el 14 de noviembre. Para hablar sobre esto estamos con el doctor Víctor Méndez Duzán, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones, hacíamos cuentas y hemos conversado en otras ocasiones acerca de diabetes. Hay varias cosas que a lo mejor podemos aprovechar para refrescar nada más qué cosa es la diabetes. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Es adquirida? ¿Es genética? Es decir, antes que entremos a otros temas. Correcto, sí. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Néstor, por la invitación para compartir sobre temas de salud con la teleaudiencia. En este caso, efectivamente, vamos a hablar, digamos, hacerle un homenaje a los descubridores de la insulina y también a la lucha que se hace a nivel mundial en contra de esta condición o de esta enfermedad, como uno lo quiera ver, que se celebra exactamente el día 14 de noviembre. Uh-huh. Y se celebra precisamente el día 14 de noviembre en honor al natalicio de uno de los descubridores, que fue el doctor Frederick Banting. El doctor Frederick Banting era en la Universidad de Toronto, hizo una investigación en conjunto con Charles Best, que era otro médico. ¿Podemos poner la imagen número 1, Harry, por favor, donde sale la foto de los señores? El señor que ustedes ven a la izquierda es el doctor Frederick Banting y el de la derecha es Charles Best. Ellos dos fueron los dos grandes científicos que descubrieron la insulina. La insulina, que es la hormona por excelencia en el metabolismo del azúcar. Entonces, ellos en la Universidad de Toronto, en Canadá, llegaron a la conclusión que había una hormona que regulaba todo el mecanismo de la glucosa o del azúcar en la sangre. Y al descubrirla, la comenzaron a poner como tratamiento en los pacientes con diabetes, resultando en un medicamento maravilloso que ayuda a salvar miles de millones de vidas, aún hoy en la actualidad. Ok, ya tenemos diabetes, tenemos insulina. Sí. Ya, insulina, es decir, la diabetes es, y adelanto yo un poquito tal vez y me corregí, sí. La incapacidad que tiene el cuerpo para poder procesar la glucosa al no producir insulina suficiente. Al no producir las enzimas, no sé si serían enzimas, aminoácidos, qué cosas, suficientes para poder procesar la glucosa, ¿no? Sí, la glucosa, azúcar, correcto. Pues, sí. Sí, la diabetes básicamente se define como un conjunto de síndromes, podría decirse, según las definiciones internacionalmente aceptadas, o como una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa en el organismo. Entonces hay que también explicar que la glucosa es la fuente de energía por excelencia en nuestra fisiología, en el cuerpo humano y también en los animales y en todo lo que se considera como seres vivos, ¿sí? Lo que se conoce como vida. La glucosa es la fuente de energía por excelencia. Es como estar hablando del combustible para el carro. Puede haber gasolina, puede haber diésel, pero siempre necesita un combustible para poder caminar. En el caso de nosotros como seres humanos necesitamos de la glucosa. Necesitamos de la glucosa porque sin glucosa no podemos tampoco vivir. Entonces no es que el azúcar sea mala. El azúcar en exceso es malo. Y también cuando no tenemos, por una u otra razón, los mecanismos fisiológicos establecidos, digamos, de una manera adecuada para poder hacer un buen funcionamiento de nuestro organismo en base a el azúcar. Lo que nos lleva a diferenciar los diferentes tipos de diabetes que hay. Entonces la diabetes es básicamente una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo del azúcar. Ahora, cuando hablamos del azúcar no estamos hablando solamente del azúcar tal cual como la que le echamos al café. No. Le echamos al café o al fresco, ¿no? No necesariamente. Sí. No necesariamente, porque en el azúcar nosotros, podemos encontrar
de este tipo de azúcar, que es el que le echamos al fresco, que le echamos al café. Pero también el azúcar en la naturaleza viene en diferentes presentaciones. O sea, por ejemplo, las verduras llevan carbohidratos. Lo que pasa es que son carbohidratos complejos. Sí. Y tenemos diferentes alimentos de donde se deriva el azúcar. Por ejemplo, el pan, aunque no sepa azucarado, pero el pan está básicamente constituido de carbohidratos. ¿Sí? El pan, por poner el pan simple. El pan dulce, pues ya no se diga, porque ahí además le agregan un extra de azúcar. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en la fruta hay también azúcar. También tenemos azúcar en el arroz, o sea, glucosa en el arroz. El carbohidrato, son carbohidratos que son complejos, no son carbohidratos simples, pero llevan azúcar. Todo lo que es carbohidrato está conformado de, básicamente, en esencia, al final se termina transformando en azúcar. Pero además, dentro de los macronutrientes que nosotros tenemos por un lado los carbohidratos, que era lo que estábamos mencionando. Tenemos por otro lado las proteínas, que vienen, por ejemplo, en los frijolitos, que vienen, por ejemplo, en la lenteja, que viene, por ejemplo, en la carne, en los diferentes tipos de carne, en el pescado, en la res, en la carne de cerdo, etcétera. Y por otro lado tenemos también las grasas o los lípidos que vienen en el aceite de girasol, en el aceite de maíz, en la manteca de cerdo, en el aceite de oliva, etcétera. Entonces tenemos 3 grandes grupos de macronutrientes que al final de cuentas terminan transformándose en una molécula que se llama azúcar para poder obtener energía para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, básicamente, y si nosotros no tenemos cómo regular estas concentraciones de azúcar en el cuerpo, pues entonces nosotros caemos en una condición, en una enfermedad o en un síndrome que también se ha considerado de esta manera, que se llama diabetes mellitus. Entonces, ¿y por qué? Porque tenemos una alteración en el metabolismo y en la secreción de insulina. La insulina, que es una hormona que se produce a nivel del páncreas. O sea, el páncreas es el único órgano del cuerpo humano que produce insulina. No hay ningún otro órgano que produzca insulina. Y el páncreas es un órgano pequeño que nosotros tenemos dentro de nuestro abdomen. Él está conformado, tiene una función endocrina o endocrina, que también se le dice. Cuando ustedes escuchen hablar sobre algo que tenga una función endocrina o endocrina, es porque ese órgano está vinculado a la producción de hormonas. Entonces, en las hormonas, por ejemplo, la testosterona es una hormona, la tiroides es otra hormona, la insulina es una hormona. La tiroides es una glándula endocrina. Sí, es correcto. Okay. Y que secreta, a su vez, hormona. Sí, perdón, yo dije la tiroides es una hormona, pero bueno, sí, también se le conoce como hormonas tiroideas, que son las T3, T4. ¿Sí? Entonces, en este caso, el páncreas secreta la insulina. El páncreas, en su función endocrina o endocrina, secreta varias hormonas. Y la más importante, de hecho, es la insulina, pero por otro lado también secreta una que se llama glucagón. La insulina la secreta por una célula súper especializada, que es una de las maravillas de Dios, o sea, una prueba de la existencia de Dios también, ¿verdad? Ver todo ese complejo. Esa perfección, sí, definitivamente. Tenemos unas células que son las células beta dentro del páncreas. Así se le puso, alfa, beta, por el vocabulario de los griegos, el abecedario de los griegos. Entonces, las células beta son las únicas células que secretan insulina en el cuerpo. No hay ninguna otra célula que secreta insulina. Ellas son las encargadas de, en cuanto se detecta la presencia de azúcar en el torrente sanguíneo, inmediatamente se genera una señal que a través del sistema nervioso hace que se secrete esa hormona y que la hormona vaya al torrente sanguíneo, actúe de tal manera que permita que esa molécula de azúcar logre introducirse a la misma célula. Entonces, la insulina es la que hace esa función. Cuando tenemos alterado el metabolismo de la secreción o de la producción de insulina, nosotros vamos a padecer de diabetes. Entonces, ahí, ¿por qué se produce eso? Bueno, ahí podemos hablar de 2 tipos de diabetes. Pero
hay una serie de condicionamientos que nos lleva a padecer de la diabetes, que era lo que me estaba refiriendo hace un ratito. Si es algo intrínseco, o sea, si es algo genético, si es algo que tiene que ver exclusivamente con mis genes, con mi persona, que si tengo un familiar que fue diabético, tengo 100% de posibilidades de ser diabético. Si ponemos la lámina... ¿Sí? Vamos a hacer la pausa antes que entremos a esta lámina, es decir, antes que entremos a las definines, porque me parece que es importante que todos estemos claros acerca de la diabetes, si es adquirida por herencia, es decir, por una razón genética, o si nuestras condiciones de vida nos pueden hacer propensos a adquirir diabetes. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de diabetes, a propósito de la celebración del Día Mundial de Diabetes, para concientizar o para hacer conciencia acerca de esta enfermedad, diabetes. ¿Es prevenible la diabetes? Esa es una cosa de las que hemos conversado. Yo preguntaba, ¿es genético? ¿Esto es adquirido por el estilo de vida de las personas? Sí, de hecho, hay una parte, hablando en una escala de 0 a 100%, tenemos una porción que tiene un origen genético, es de carácter hereditario, y otra proporción, también hablando en términos de frecuencia, que es por los estilos de vida de las personas. Pongamos por favor la lámina, la de los determinantes sociales de la salud, para entender un poquito mejor con la gráfica. Nosotros vemos en los factores de riesgo de los individuos, tenemos factores de riesgo que son no modificables. Y hay factores de riesgo que son modificables. Un factor de riesgo, ¿qué es? Es un factor que te produce o te aumenta la probabilidad de sufrir un daño. Eso es la definición básica de un factor de riesgo. Entonces, vemos que en relación a la diabetes en particular, hay varios factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, la edad. A medida que va avanzando la persona en edad, se considera un factor de riesgo, sobre todo si tenés más de 40 años. Es un factor de riesgo como tal. En relación al sexo, hay una mayor predisposición. Digamos que hay una equivalencia, eso depende también del núcleo donde se encuentra el individuo, pero definitivamente los factores genéticos son de extraordinaria importancia. ¿Por qué? Porque se sabe que las personas que tienen antecedentes de diabetes, como por ejemplo tener mamá, tener papá, tener hijos incluso, o tener hermanos, o tener algún tío o algún abuelito que tuvo diabetes, es un factor de riesgo para padecerla. Sin embargo, no es una condición 100%. Aumenta la probabilidad, pero no es un factor 100% que la vas a desarrollar en relación a los antecedentes. Ahora, en relación a la presentación de la enfermedad, de un 100% se considera que solamente un 5%, o sea, de 100 personas, 5 personas, o de 5 a 10 personas, de un 5 a 10% se habla, estas personas van a desarrollar diabetes y van a tener un componente genético, su origen, porque hay alteraciones en los genes, definitivamente. O sea, hay no solamente de un gen, sino de diferentes genes que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de la insulina, con la capacidad de captación de esa insulina, etcétera. O sea, es un origen genético. De 5 a 10 personas de cada 100, o sea, de un 5 a 100%, a 10%, de 100, perdón. Y con relación a la diabetes, que es producida por los estilos de vida del individuo, se habla de un 90 a un 95% del total. O sea que de 100 personas, 90 a 95 personas van a desarrollar diabetes por sus estilos de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una tremenda oportunidad de modificar un estado, una enfermedad, un síndrome o una condición que está afectando de manera directa todos los estamentos de nuestra sociedad. Okay. No solamente en Nicaragua, sino en el mundo. Ok, a ver, entonces, esa cantidad de personas, ese 90-95% de personas que son diagnosticadas con diabetes,
la han adquirido por su estilo de vida. Mientras un 5 o 10% ha sido por razones genéticas, es decir, ya tenían una predisposición genética. Este 90-95% hereda a su sucesión esa condición genética. No, no necesariamente, no. Porque, a ver, es que todo es relativo. Porque si nosotros hablamos, este 90-95% que la padeció, ¿por qué la padeció? Bueno, ¿por qué? Porque asumieron estilos de vida vinculados al sedentarismo, por ejemplo. Entonces es como, haciendo la analogía, si yo no me muevo, mi maquinaria, mi fisiología, mi cuerpo no va a funcionar de una manera adecuada. Por eso es que las personas que no se mueven comienzan a padecer de artritis, les comienza a crecer la barriga, comienzan a tener adiposidad, comienzan a padecer de enfermedades del corazón, comienzan a padecer de un montón de enfermedades vinculadas a estilos de vida. ¿Por qué? Porque tu organismo tiene una manera de funcionar. Si uno comienza a comer una enorme cantidad de pizza, una enorme cantidad de carbohidratos, una enorme cantidad de comida basura, comida chatarra que se le denomina, tu cuerpo no está diseñado para eso. Vos estás, cada vez que te tomas una gaseosa, agrediendo tu organismo. Entonces, claro, tu cuerpo se va alterando. Es como que a un carro no le des mantenimiento. ¿Qué pasa con ese carro? O si a un carro vos no lo mueves y lo mantienes guardado en el taller de tu casa, así sea un Ferrari, ese carro se te va a dañar. ¿Ya? Sí. Igual que el cuerpo es igualito. Tenés que cuidarlo y tenés que darle un combustible, si es posible, un combustible de calidad. Entonces, ese 90-95% de las personas efectivamente son personas que llegan al estado de diabetes producto de los estilos de vida. Esa persona va a heredar la diabetes a sus hijos. En una alta probabilidad, no. ¿Por qué? Porque no tiene ese componente genético. Sin embargo, como te digo, todo es relativo. O sea, lo que sí se sabe es que esa persona no la va a heredar. Sin embargo, en este momento se habla ya en términos genéticos de un componente que se llama la epigenética. La epigenética es como los factores externos al individuo modifican la estructura del ADN, modifican la genética del individuo. Entonces, hay varios estudios, de hecho, ya que lo han demostrado, y el primero de ellos fue una observación que se hizo en personas de Holanda que pasaron por un alto periodo de desnutrición y de restricción alimentaria en la época de la Segunda Guerra Mundial por los nazis, porque los nazis los condenaron a morir porque ellos estaban en contra del fascismo y en contra de Hitler. Entonces prácticamente los mandaron a morir por inanición. Sí. Por inanición. Esta gente que sufrió eso, comenzó a tener niños con estados de desnutrición, niños pequeños y todo. ¿Por qué? Porque los niños estaban malnutridos, obviamente, pero eso no fue solamente con esos niños que tuvieron al inmediato, sino que pasó a una segunda, tercera generación las diferentes alteraciones que se dieron por los estados de inanición que sufrieron sus abuelos o sus padres. Entonces, ¿qué pasó? Una modificación en el ADN, aunque esos niños tuvieran también, acceso las siguientes generaciones a buenas fuentes de alimentos. Entonces se modificó la estructura genética y ahí fue, en base a esos estudios fue que se comenzó a hablar de la epigenética, que es cómo tu estructura de ADN se modifica en base a lo que es el entorno, ¿sí? Entonces, como te digo, todo es relativo. O sea, puede ser que en determinado momento se hable de epigenética en diabetes, pero hasta el momento los grandes organismos como la ADA, que es la American Diabetes Association o la Canadian Diabetes Association o la Organización Europea para la Diabetes o la FID, no han tocado el tema a profundidad en particular. Pero de todos modos siempre existe una posibilidad, existe la probabilidad que pudiera ocurrir. Eso me llevaría a decir, lo que yo hago hoy va a incidir en mi descendencia. Por supuesto, sí, eso es incuestionable. En positivo o en negativo, es decir, si yo me cuido, va a influir positivamente en mi descendencia. Si no me cuido, posiblemente afecte negativamente. Sí, por lo menos aumentas la probabilidad. Porque hay que acordarse que en medicina también nada es 100%. Es como dicen, este paciente tiene cáncer, 100% se va a morir. No, porque siempre hay un nivel de sesgo en las afirmaciones que se hacen en medicina. Se aumentan las probabilidades o se disminuyen las probabilidades. Es diferente, ¿sí? Que si se aumentan las probabilidades de que si te cuidas tu descendencia va a estar mejor, sí, se aumentan las probabilidades. ¿Todos van a estar mejor? No es así. No funciona de esa manera. Sí, pero sí aumentar o disminuir el riesgo. Es como la gente dice, pero es que esa persona pasó tomando Coca-Cola hasta que cumplió 100 años y nunca se enfermó de diabetes. Bueno, es cierto.
Pero eso es como, hay un ejemplo muy interesante. Es como que estás pasando, como que agarré y pasé una avenida de 6 carriles, o una avenida de estas grandes donde están pasando carros a alta velocidad, y pones a pasar a varias personas en esa avenida. En la avenida es posible que uno pase y no le pase nada, pero la probabilidad de que atropellen a varios de los que están cruzando la calle es altísima. Pues, sí. Es alta, es muy alta. Sí. ¿Por qué? Porque te expones a el riesgo de ser atropellado. Entonces lo mismo pasa con los estilos de vida. Si yo no me cuido, si comienzo a comer demasiada grasa, si comienzo a tomar demasiado alcohol y las verduras y todo y el ejercicio y me vuelvo sedentario, aumento de una manera increíblemente alta las probabilidades de desarrollar la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Ok, volvemos a la gráfica de los determinantes sociales de salud. Esos son los estilos de vida del individuo. Habíamos hablado acerca de la edad, del sexo y los factores físicos y genéticos. En un color claro, en amarillo, aparece redes sociales y comunitarias. Correcto. En las redes sociales y comunitarias está demostrado también a través de varios estudios que las personas que tienen mejores relaciones familiares o mejores relaciones de amistad tienen un mejor autocuido. Por ejemplo, si yo soy tu amigo y te invito a que vayamos a jugar, a caminar, por poner lo más sencillo, aumenta la probabilidad de que salgas a caminar. Sí. Pero si vos sos una persona solitaria que te autoexcluís y que no tienes estos vínculos con tus amigos o con tu familia, es menos probable que lleves una vida activa. O por el contrario, si tenés un grupo de personas que son los de tu ambiente, que están acostumbrados solamente a pasar enfrente del televisor y el ejercicio más, digamos, la mayor nivel de actividad es el control remoto. Y la mandíbula. ¿Ya? O la mandíbula, o lo que pasa con nuestros niños actualmente, que solamente quieren estar pegados a lo del juego, ya no se llama Nintendo, se llama, no sé, pues al juego. Entonces, ¿qué pasa en este ambiente? Que los chavalos se están desarrollando en un ambiente completamente sedentario, que no era lo que nosotros vivimos. Nosotros tuvimos una infancia donde teníamos juegos que involucraban actividad física. Sí. Por eso que la OMS en este momento recomienda como una de las medidas básicas que los niños por lo menos tienen que jugar o desarrollar actividad física durante 1 hora. Antes te castigaban y te decían no vas a salir. Sí, antes más bien tenían a uno que amarrarlo para que no saliera de la casa. Entonces sí, las redes sociales y comunitarias tienen que ver con eso. Si vos tenés un ambiente, pues puedes tener un ambiente proactivo con relación a los estilos de vida o no, en relación a tu círculo inmediato o a tus círculos en los cuales te desenvolves. Eso tiene que ver con eso de las redes sociales y comunitarias. Y en la siguiente capa nosotros vemos ahí varios factores que tienen que ver con la educación, el ambiente laboral, condiciones de vida y de trabajo, desempleo, etcétera, agua y saneamiento, etcétera. Entonces, por poner un ejemplo, hablemos de la educación y del ambiente laboral. En relación a la educación, varios estudios, incluyendo los dictámenes o las guías de la American Diabetes Association, pone como de altísima relevancia la educación no solamente con el paciente, sino también con los profesionales de la salud que atienden los pacientes y con el entorno inmediato del paciente. ¿Por qué? Y también con la responsabilidad que tiene que tener el paciente con su enfermedad. Nosotros vemos que hay pacientes que ni siquiera saben qué medicamentos son los que se toman. ¿Por qué? Porque no se responsabilizan. La verdad es que eso es falta de responsabilidad de la persona en relación a su condición y a su estado. Y en relación al ambiente laboral, que es otro de los ejemplos que salen aquí dentro de los determinantes sociales, tenemos ambientes laborales donde son exclusivamente trabajo sedentario. Pasar 8 horas enfrente de una computadora y eso te condiciona a no tener un nivel de actividad física ni siquiera mínimo. No lo tenés. Y pasás 8 horas y después te vas a tu casa y pasás sentado otro tiempo. Entonces, estamos viendo que en nuestra sociedad latinoamericana, la mayor parte del tiempo nosotros pasamos en un estado sedentario y no hay una actividad física mínima o lo básico requerido con relación a las estipulaciones y a los estudios que te dicen que los adultos tienen que ser de media hora diaria. Sí, las 8 horas de descanso, pensando en las 3-8, ¿no? Que son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Esas horas de recreación al final de cuentas en muchas ocasiones se vuelven en horas de descanso también. Entonces, y se han hecho varios estudios y se llega a la conclusión que en el tiempo libre las personas en general, hasta casi un 60-70% de las horas libres también son horas dedicadas al sedentarismo. Sí. O sea que tal vez aunque tengas una hora
esa hora se dedica al sedentarismo, no se dedica en la mayor parte de los casos a caminar o hacer algún tipo de actividad física. Barrer puede ser barrer el patio, o no sé, algo que implique que te muevas. Pero resulta que no, que la mayor parte del tiempo esas horas libres incluso están dedicadas al sedentarismo. Que es un problema serio el que nos estamos enfrentando, y digo el que nos estamos enfrentando porque cada vez es más el tiempo dedicado al sedentarismo que el tiempo dedicado a realizar algún tipo de actividad física. No, es gravísimo realmente. Y ahorita que hablabas del entorno, a mí me parece que es importante que el entorno de las personas que han sido diagnosticadas con diabetes tomen realmente conciencia de lo que significa que su familiar tiene diabetes y tome medidas que no solamente benefician al paciente con diabetes. Al final lo beneficia a todos. Eso es muy interesante. Alimentación es mejorar la alimentación de todo el entorno. Actividad física es mejorar el estilo de vida de todo el entorno, no solamente del paciente. Sí, estaba leyendo un libro que decía, cuando tienes el diagnóstico de diabetes, o cuando tienes el diagnóstico de prediabetes también, porque prediabetes es una condición también de la cual me gustaría que habláramos un poquitito después. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de la prediabetes. Entonces, en ese libro dice, cuando te diagnostican de prediabetes o diabetes, puede ser una buena y una mala noticia. Mejor dicho, como que te den una buena y una mala noticia. La mala noticia es porque te diagnosticaron. Y la buena noticia es porque tenés la oportunidad de aumentar o mejorar tus estilos de vida de una manera fabulosa. De tal manera que muchas personas que con diagnóstico de prediabetes o con diagnóstico de diabetes tienen una mejor, si se cuidan, una mejor condición de salud que las personas que no tienen la enfermedad. Puede ser una buena y una mala noticia. Porque a partir del campanazo, mucha gente se cuida y llega a un mejor estado de salud que las personas que no están enfermas. Claro, toma la alerta. Exacto. Ok, vamos a hablar acerca de eso, de la diabetes y prediabetes, a regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Diabetes es de alguna manera una enfermedad que no tiene punto de retorno. Es decir, vas a vivir con ella hasta el último día de tu vida. Desde el momento en que sos diagnosticado para adelante vas a tener que cuidar tu estilo de vida y tu salud para que no sea una afectación en tu vida. La diabetes. ¿La prediabetes tiene retorno? Bueno, de hecho es muy importante lo que estás señalando, porque el autocuido no tiene que comenzar desde que te estás diagnosticado. De hecho, siempre tenemos que tener, o la idea es no estar esperando estar enfermo para cuidarte. Hay que recordar que las acciones preventivas son las más importantes y desde el punto de vista de costo-efectividad son las mejores. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a llegar a la prediabetes? Sí, efectivamente es una condición, se considera ya como una enfermedad también la prediabetes, pero no tenemos que esperar llegar a la prediabetes y menos tenemos que esperar llegar a la diabetes para comenzar a cuidarnos. Porque es que la diabetes, al ser una enfermedad no transmisible, viene asociado, viene como en combo, se podría decir, ¿verdad? Porque los factores de riesgo son similares para el desarrollo de otros tipos de patologías como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, etcétera. O sea, dentro de las enfermedades no transmisibles. Entonces, en primer lugar, sí tenemos que comenzar a cuidarnos desde mucho antes. Mejor dicho, desde que estamos niños, o cultivar con los niños una adopción de hábitos que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados en la actualidad. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, es una condición con la que vas a vivir toda tu vida. Eso es definitivo. Y hay que diferenciar, porque creo que cuando lo dijimos en el segmento anterior, que está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Okay. ¿Sí? La diabetes tipo 1 es la que está asociada más a la genética. De hecho, sí, tiene un componente genético marcado, definido y específico. Y lo que habíamos mencionado como diabetes producto de los estilos de vida, esa es la que se conoce como diabetes tipo 2. ¿Okay? Entonces, eso no lo habíamos dicho, pero es necesario mencionarla. La prediabetes te conduce a diabetes. Obviamente hay una relación y hay una condición específica
con relación a estas dos patologías, porque se pueden considerar como enfermedades. Entonces, ¿es la prediabetes igual que la diabetes? No. En la prediabetes no está establecido aún el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, dentro de la evolución normal, de la evolución natural, la historia natural como se conoce desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a la enfermedad diabetes, es una de los prerequisitos, una de las condiciones para llegar a padecer de diabetes. ¿Sí? O sea, es uno de los, no es que toda persona prediabética va necesariamente en un 100% a evolucionar a la diabetes, eso también hay que decirlo. Sí. Pero sí es un factor de riesgo muy importante para llegar a padecer de diabetes, sobre todo cuando hablamos de diabetes tipo 2, dentro de la historia natural es casi que una condición para llegar a la diabetes tipo 2. Por lo tanto, las personas que son diagnosticadas con prediabetes tienen que tener muchísimo más cuidado. Pero es decir, ¿podés regresar la prediabetes es una condición que se puede regresar a la normalidad? Sí. Sí se puede. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, con estilos de vida, intervención en los estilos de vida de una manera, digamos, disciplinada, ¿sí? De una manera seria en cuanto al autocuido. Y también, sí, lo que se recomienda desde el punto de vista médico es, una vez que la persona está que ha sido identificado la prediabetes, se le da un periodo de 3 meses para que la persona en 3 meses comience a, si no hacía actividad física, comience a desarrollar un poco de actividad física moderada, que es lo recomendable, hasta 30 minutos diarios, hasta juntar 150 minutos a la semana, es lo recomendado, si es posible 300 sería fabuloso, y la cambio en el estado nutricional, porque muchas veces decimos, no, yo voy a hacer ejercicio, pero no cambio la forma en que como. Entonces puede ser que de repente fuiste y caminaste 1 hora, pero resulta que en 1 hora después vas y te sentás y te tomas medio litro de Coca-Cola y te comes una repostería, entonces no estás haciendo nada. Porque todo eso que lograste trabajar en tu ejercicio, inmediatamente lo estás borrando de un plumazo en 5 minutos que te comiste la repostería con la gaseosa. Entonces hay que tener, se le manda 3 meses a hacer una variación en sus estilos de vida. Si en 3 meses la persona no tiene una modificación o no alcanza los valores normales de azúcar en sangre, en relación a la prediabetes, pues entonces se le comienza a dar medicamento. 300 minutos es una nada en la semana, pues, porque sí, está hablando diario, de menos de 1 hora diaria. Sí, menos de, contando los 7 días, yo estoy poniendo 5 días de lunes a viernes 1 hora, por decir alguna cosa, pues ahí tenés 300 minutos. Así pues. Y que uno realmente no lo puede dividir en diferentes segmentos, por ejemplo, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, o hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la, no sé, media tarde, a la media y después, mañana. correcto, y después en la lo que vas a buscar la carne asada en la media mañana, ahí puedes hacer tus 10 minutos y hiciste los 30 minutos el del día, ¿ya? Hasta cumplir, hasta que, bueno, en la semana ya si lo haces 3 por 5, 15, de lunes a viernes ya hiciste los 150. El domingo puedes descansar, el sábado puedes meter otra horita, algo así, para mantenerte en forma. Pero sí, definitivamente todo se trata de mantener los valores normales en cuanto a la glucosa. Pongamos por favor la lámina número 5 para diferenciar en términos de los miligramos por decilitro. Cuando hablamos nosotros del diagnóstico de diabetes y el diagnóstico de prediabetes, porque, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básicamente está en los valores de glucosa en sangre. Sí. Y cuando nosotros hablamos de los valores de glucosa en sangre, estamos hablando de valores de azúcar en sangre. Y esto tenemos diferentes maneras de medirlo. Si ustedes se fijan en la tablita, lo primero que hablamos dice glucosa plasmática en ayuno. ¿Qué quiere decir? En ayuno, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Azúcar en sangre. Cuando uno llega y le agarran y le sacan la muestra de la vena. Entonces, cuando nosotros vamos y nos hacemos esa prueba de azúcar en sangre, que no hemos comido nada, lo recomendable es, esto es importante decirlo, cuando le mandan a hacer el examen a uno de azúcar en sangre, no hay que comer mínimo 8 horas antes. Lo recomendable y lo ideal son 10 horas antes. Eso quiere decir que si uno va a hacerse el examen a las 7 de la mañana quizás, pongámosle a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. A las 8 de la noche es el último momento en que comes. Quiere decir que a las 8 de la noche, hasta las 8, ya después de las 8 ya no comas absolutamente nada para que ese examen salga bien. Porque lo que pasa es que muchas veces la gente acostumbra, viene y se va a comer una carne asada o pasa... O sea, hasta las 10 o más, después siguen comiendo. Y entonces, claro, esos niveles de azúcar salen altos. Y entonces te da un falso positivo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Todos estos exámenes que vemos aquí,
que se llama la glucosa plasmática en ayuna, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada famosa y estas tres básicamente, para poder confirmar el diagnóstico de diabetes, si te sale alterado, tenés que hacerte el mismo examen por una segunda ocasión, para tener un diagnóstico confirmado, seguro, porque muchas veces pasa eso que te estoy diciendo. La vez pasada una amiga me estaba diciendo, que me salió el azúcar alta, pero comiste algo especial el día anterior. O sea, no es que yo dejé de comer 10 horas antes, como me indicaron. Pero ¿qué habías comido? Es que me fui a la fiesta de un amigo y me sirvieron una repostería, un queque, perdón. Un pastel, sí. Un pastel, pero un pastel más o menos hermoso, pues me comí un pedazo. Claro, o sea, muy probablemente por ese pedazo de pastel el azúcar le había salido alterado. Después ella se volvió a hacer el examen de glucosa en ayuna la fiesta y le salió sin la fiesta, correcto, y le salió normal. Y para verificar y contrastar, entonces yo le dije que se hiciera un examen de hemoglobina glucosilada y el examen de hemoglobina glucosilada le salió también normal. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Lo normal, cuando uno se va a hacer un examen de azúcar en sangre, lo normal tendría que ser por debajo de 100. El valor de 100 es importante, porque entonces hablamos de 100 eso que dice ahí, mg fleca dl, son miligramos por decilitro. Un valor de glucosa en ayuna menor de 100 miligramos por decilitro, lo normal es entre 60 y de 60 a 99 realmente. ¿Ya? Entonces, porque también si está muy baja, puedes estar en hipoglucemia, entonces es peligroso, puede ser peligroso también. Pero bueno, digamos que lo normal va a ser de 60 a 99. Si ya cuando te hiciste el examen te sale de 100 a 125 miligramos por decilitro, ya estás con el diagnóstico de prediabetes, que es la precondición para la diabetes, que era lo que habíamos mencionado. Si te haces la glucemia en ayuna. Pero hay algunas personas que se les manda hacer una prueba de tolerancia, que es cuando se sospecha y entonces se les manda durante un periodo de algunas horas a tomar un juguito, el famoso, ¿no? Sí. Que es una concentración de azúcar para ver de qué manera tu páncreas está reaccionando y se mandan a hacer varios exámenes, ¿ok? Entonces, ahí el valor estándar, sí, para diagnosticar prediabetes es cuando te salen cifras de 140 a 199 miligramos por decilitro. Ese es el valor estándar para diagnosticar prediabetes. Y hablando de la hemoglobina glucosilada, que es otro examen que se manda para la diabetes, nosotros podemos decir que la persona tiene prediabetes cuando el valor de hemoglobina glucosilada va de 5.7 a 6.4%. Eso hablando de la hemoglobina glucosilada. Pero ¿qué cosa es la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada es el examen que te dice cuáles son tus valores de glucosa en los últimos 3 meses, básicamente. O sea, desde el momento que te lo hiciste, por ejemplo, si te lo hiciste hoy, el examen de hemoglobina glucosilada, ella te va a sacar como una especie de promedio, una fracción, un estándar en relación a los valores que tuviste de azúcar en los 3 meses anteriores. O sea, estamos hablando de noviembre, octubre, septiembre, agosto. Desde agosto, pues, ¿cómo tuviste las fluctuaciones en cuanto al azúcar en sangre? Y esto es importante porque la hemoglobina glucosilada, básicamente, ¿por qué son 3 meses? Porque ese es el periodo de vida de un glóbulo rojo. La hemoglobina glucosilada está en los glóbulos rojos, o sea, que son los eritrocitos famosos. Okay. Este es un examen que saca información de los glóbulos rojos. De un tipo de hemoglobina que está a nivel de los glóbulos rojos, y como los glóbulos rojos viven un periodo de 3 meses, por eso es que es el estándar de 3 meses de cómo fue que tuviste tus niveles de azúcar. Sí. Por eso es que si uno piensa que la persona te está haciendo trampa como médico, porque puede ser que se va a hacer el examen de glucosa en ayuna y no come, no solamente en 10 horas, sino que no come desde las 12 del mediodía. Hay gente que hace eso para que le salga bien el examen del día siguiente. Sí. No come o come poquitito el día anterior y claro, le va a salir las cifras de glucemia, le van a salir abajo. Pero si uno sospecha que realmente el paciente no es una persona honesta, uno le manda a hacer también la hemoglobina glucosilada, por un lado. Pues, pero también, o sea, de estándar debería de mandarse para saber cuál es el promedio que ha tenido el paciente. Entonces, la hemoglobina glucosilada no deja mentir a las personas. Y también al médico y al profesional de la salud le sirve de una manera maravillosa porque te da un estándar de los últimos 3 meses. Entonces, uno puede contrastar la información entre el examen de glucosa en ayuna, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y también con la hemoglobina glucosilada, que es la que nos va a dar ese promedio estándar de unos 3 meses. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán.
Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán. Hay una cifra de alguna manera alarmantes. Al 2015 habían 415 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Sí, 415 millones, es una cifra verdaderamente abrumadora. Y cada vez va subiendo la cifra. Se calcula que para el año 2040 van a haber 642 millones de personas con este problema. La cuestión es que nosotros estamos viendo que la diabetes como problema de salud va creciendo de una manera exponencial, va creciendo de una manera descontrolada. Y Latinoamérica, en el mundo, y en particular en Latinoamérica, no es la excepción tampoco. Nicaragua tampoco es la excepción. Ya nosotros habíamos hablado en otra oportunidad con cifras específicas de nuestro país. Y resulta ser que sí, efectivamente, si nosotros ingresamos a la página web del mapa de padecimientos de salud del Ministerio de Salud, nos damos cuenta que la diabetes en este momento es la tercera causa de muerte en general, en relación a la tasa, pues, en relación al país. ¿sí? Sí. Y dentro de las enfermedades no transmisibles, pues también está en los 3 primeros lugares. Entonces, y también una cuestión bien importante, hay que decirlo, la diabetes en relación a los síntomas, la diabetes no produce síntomas. La diabetes ya produce síntomas cuando ya la persona tiene una condición de deterioro que va mucho más allá, digamos, de lo básico. ¿sí? Entonces, eso es importante mencionarlo porque muchas veces nos sentimos bien, pero resulta que no estamos bien. Yo te decía hace un ratito que quizás eso creo que no lo mencionábamos, que era necesario hacerse un chequeo. Sí. Porque hay factores de riesgo bien particulares, como por ejemplo, ser mayor de 40 años. Ya si cumpliste los 40 años, ya sabes que tenés, no solo si sos hombre, pues la parte de la próstata, tenés que hacerte un examen de azúcar. Y si tienes factores de riesgo adicionales, como habíamos también mencionado, que si tienes algún papá, la mamá, el abuelito, pariente, algún pariente, o solamente por el hecho de ser hispano, por el hecho de ser latinoamericano, ya nosotros tenemos un factor de riesgo. Tenemos un factor de riesgo, eso está establecido en todas las normas internacionales y la norma de la American Diabetes Association de 2019 incluso, siempre enfatiza en que los hispanos son un grupo de población que tiene un factor de riesgo altísimo. ¿Por qué? Por nuestra forma, por nuestra propia alimentación y también por la falta de predisposición hacia la actividad física que en términos generales nosotros no tenemos arraigado, digamos, y que hemos dejado a un lado la actividad física. Es como uno de los factores más importantes. Entonces, definitivamente estamos viendo que hay un crecimiento muy importante a nivel internacional, pero también a nivel nacional de las cifras de diabetes. Es necesario desarrollar intervenciones sobre todo de educación y de prevención. Nosotros estábamos mencionando también, si vemos la lámina sobre comparativa, ¿no? Sobre los casos de diabetes, la lámina número 14, por favor, Harry, donde tenemos nosotros y comparamos las muertes por diabetes versus enfermedades importantes a nivel mundial, como por ejemplo VIH, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo la malaria. Vemos que la diabetes o los muertos directos por diabetes superan a los muertos directos por VIH, por tuberculosis y por malaria. O sea, vemos que muertos directos por diabetes para el 2015, según la Federación Internacional para la Diabetes, que es una, digamos, de las más importantes en el mundo, fallecieron 5 millones de personas, comparados con 1.5 millones para VIH y para tuberculosis respectivamente, y para malaria 0.6 millones. O sea que las cifras de personas con diabetes superan a estas 3 enfermedades en conjunto. Sí, así es. Sí. Entonces es un problema importantísimo de salud pública. Pongamos por favor la lámina número 15, que aquí hay un dato muy importante. Sí. Muy importante, y uno de los datos más importantes precisamente sobre lo que estábamos hablando anteriormente es que 1 de cada 2 adultos está sin diagnosticar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos con el problema y no lo sabemos. Entonces, por eso es importante las medidas preventivas. Entonces, ¿qué recomendación hay en relación a eso? Bueno, si tienes factores de riesgo, como de hecho todos los tenemos, pero sobre todo si ya estamos mayorcitos, por encima de los 40, mínimo hagámonos un examen al año.
un examen de azúcar en sangre, realmente si lo tenemos que pagar tampoco es demasiado caro, vale como 80 córdobas, pero sí también lo podemos hacer a través del sistema de salud perfecto, a través del seguro social perfecto, no hay ningún problema, porque eso es parte de las medidas preventivas y de la responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, sobre todo y considerando esta cifra, que 1 de cada 2 personas está sin diagnosticar, eso es alarmante. Y también, si nosotros hacemos conciencia verdaderamente, el autocuido también puede derivarse en un beneficio social. ¿Por qué? Porque las personas con el diagnóstico de diabetes, hay varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en México, incluso en España, en Argentina, sobre contabilidad, economía de costos, economía de la salud, donde se calcula que aproximadamente de todo el presupuesto se destina un 12% en países como los nuestros para la atención directa de pacientes con este tipo de problemas. Es importante porque si nosotros vemos que si la gran mayoría de los casos se pueden prevenir, nosotros podríamos ahorrar de una manera considerable dentro del presupuesto en salud si desarrollamos medidas preventivas. Y siempre se ha dicho, es decir, la prevención es mucho más barata que la eso está clarísimo. Entonces, es importante, ¿no? O sea, tomar conciencia que todos estamos expuestos a llegar a padecer esta enfermedad y las personas que ya la padecen pues también tomar conciencia que es importantísimo también esto que les voy a decir, ya la persona diagnosticada ya sea con prediabetes o diabetes tiene aún mucho más, debe hacer mucho más énfasis en el autocuido. ¿Por qué? Porque una persona efectivamente que se cuida puede llegar a tener un mejor estado de salud incluso que las personas que no han sido diagnosticadas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que las personas que tienen un mejor control glucémico, eso quiere decir que se cuidan más con relación a su azúcar, ya diagnosticado, las personas que han sido diagnosticadas pero que tienen un mejor control glucémico a través de se toma de manera disciplinada su medicamento, ya sea la metformina, que es lo que normalmente se le da a los pacientes, o medicamentos combinados, tipo metformina, glibenclamida, u otro tipo de medicamentos que nosotros tenemos en nuestro medio. También los pacientes que usan su insulina, la insulina, hay un montón de mitos en relación al uso de la insulina. Hay muchas personas que dicen que causa ceguera. No es cierto. Lo que causa la ceguera es el alto índice o el alto nivel de azúcar que tenemos en sangre. Más bien la insulina va a ayudar a que las personas disminuyan esos niveles de azúcar en sangre y evitar las complicaciones, porque al final de cuentas el paciente que es diagnosticado con diabetes no muere directamente de diabetes, sino de las complicaciones de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de la enfermedad? Nosotros vemos que poco se habla de los infartos. Resulta que la mayoría de las personas con diagnóstico de diabetes fallecen de infartos agudos a miocardio, de complicaciones macrovasculares, de complicaciones vinculadas al sistema cardiovascular. Otras de las complicaciones son los famosos pies diabéticos, las neuropatías diabéticas, las personas con problemas renales. Hay un montón de personas en nuestro sistema de salud que están en diálisis y la mayoría es precisamente por problemas en el trastorno, en el metabolismo de los carbohidratos, dígase diabetes de manera directa. Entonces, el paciente ya con diagnóstico tiene que cuidarse también. Okay. Veía un dato, 542 millones de niños tienen diabetes tipo 1, esto está en esta misma lámina 15, porque me llama a mí la atención que, es decir, siempre se habla de las personas o de la diabetes y la edad, ¿no? Pero se ha diagnosticado más recientemente y cada vez con mayor frecuencia la diabetes juvenil. Sí, así es. Lo que implica que los cuidados no son solamente para las personas con edad, sino los cuidados son para todos al final de cuentas. Así es. Sí, definitivamente. Y eso es muy importante lo que estás diciendo. Porque si bien es cierto, en Nicaragua, siendo un país latinoamericano, nosotros realmente la mayoría de los casos que tenemos de pacientes con diagnóstico de diabetes no son diabetes tipo 1, la mayoría. La mayoría de los pacientes con diabetes en nuestro ambiente son diabetes tipo 2. ¿Eso qué quiere decir? Diabetes asociada a estilos de vida. Sí. Entonces, sí es cierto, hay su segmento de población con diabetes tipo 1. Eso es muy importante. Pero no es la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, bueno, primero, todos esos pacientes que están expuestos a o que son diagnosticados con diabetes tipo 2
tienen que cuidarse y los que no han sido diagnosticados tienen que todavía cuidarse más para evitar caer en ese diagnóstico, porque efectivamente la prediabetes es reversible, eso ya lo habíamos mencionado. Y las personas que tienen diabetes tipo 1, que usualmente son niños o personas de edad, en los infantes, en la adolescencia, pues hay que extremar los cuidados también para el cuidado. Una persona con diabetes que se cuida bien y que se le da su medicamento a tiempo, su insulina, en este caso en los diabéticos tipo 1, que es lo de los niños, esa persona puede llevar su vida normal durante todo el ciclo de vida y durante toda la esperanza de vida que está proyectado para el país. ¿sí? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que hay personas con diabetes que son corredores y que son deportistas olímpicos. O sea, que el hecho de que la diabetes no es una discapacidad tampoco. No hay que verlo como una discapacidad. Lo que pasa es que también la entendemos mal. Claro, si yo me cuido, yo puedo llegar a ser un atleta olímpico. Pero si no lo hago, voy a terminar con una serie de condiciones y de complicaciones que va a deteriorar de una manera enorme la calidad de vida de la persona, que son las complicaciones que ya habíamos mencionado. Ok, para ir cerrando el programa ya, las recomendaciones en general, aunque hemos venido hablando de ellas a lo largo del programa, bueno, las recomendaciones básicas para las personas que no tienen todavía la patología o que no sean diagnosticados, obviamente el autocuido. Estilos de vida, estamos hablando de una buena alimentación y la actividad física conforme los criterios recomendados, que mínimo son 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Si es posible, llegar hasta los 300 minutos a la semana o de 75 minutos a la semana de actividad física intensa. Como yo sé que la mayoría de la gente no va a hacer actividad física intensa, entonces mejor moderada, que son tus 150 minutos, o sea, 30 minutos diarios de caminata. Eso es una de las recomendaciones más importantes. Sin mucha exigencia, 30 minutos de lunes a viernes. De lunes a viernes, así es. Y la otra cuestión es también, no te autosabotees, porque también comenzás a hacer ejercicio, pero después te vas a tomar un litro de Coca-Cola, o un litro de gaseosa, no lo hagas. Tenés que cuidarte muchísimo con la alimentación, porque la alimentación es uno de los parámetros fundamentales para llevar una excelente calidad de vida. ¿Sí? O sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que dejar de comer esa cantidad de carbohidratos, que es cierto, que es sabroso, pero que no están haciendo, no están produciendo un beneficio a la población. Entonces, dieta y actividad física es una de las cosas más importantes. Con las personas que ya tienen el diagnóstico establecido de prediabetes, bueno, a esperar los 3 meses, si acaso le acaban de diagnosticar la prediabetes, y si a los 3 meses no pudo resolver las cifras que habíamos mencionado, entonces comenzar a tomarse su medicamento de forma disciplinada, porque sí está demostrado que la persona que toma metformina, que es lo que normalmente se da, disminuye de una manera importante la probabilidad de llegar a desarrollar diabetes cuando comienza a instaurarse esta terapia preventiva con las personas que tienen prediabetes. Y las personas que tienen diabetes, obviamente, tomarse su medicamento y no abusar de las comidas, porque el problema son las complicaciones de la enfermedad, que son dramáticas. Efectivamente, es decir, además, el cambio de estilo de vida con o sin diagnóstico es importante. Es importante y necesario. Vos tenías aquí en las láminas a David de Miguel Ángel, ¿no? La estatua de la perfección del cuerpo humano, reflejada por Miguel Ángel en el Museo de Florencia, en el Museo de los Oficios, si no me equivoco. Si no se cuidara a David, estaría así, como se mira al lado derecho. Así es, exactamente. Y probablemente podría ser diagnosticado por diabetes. Sí, y de hecho muchos de nosotros estamos como está la lámina del lado derecho. Y realmente, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita disciplina, se necesita autocuidado, y también hay que pensar a largo plazo y que la calidad de vida, bueno, cuando ya tengamos un poquito más de edad, que sea la mejor para que podamos vivir una vida satisfactoria. Porque no es lo mismo llegar a tener 70, 75, 80 años y ser una persona como la señora que acaba de terminar a los 86 años el maratón de Nueva York, que está súper lúcida y súper activa y se mantiene corriendo, a llegar a tener 80 años y estar con un accidente cerebrovascular, postrado y dependiendo de tu familia sin poder hacer nada. Claro, así es. Quiero agradecer esta conversación, siempre importante y esperamos que de mucho interés para nuestros televidentes y de mucha utilidad para nuestros televidentes, a los que agradecemos también su sintonía. Que el programa haya sido de provecho para usted.